Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a resumir un libro imprescindible para cualquier persona interesada en el mundo del trading y la inversión. Un libro que con el paso del tiempo se ha convertido en un auténtico clásico y que sigue reeditándose década tras década porque sus enseñanzas siguen plenamente vigentes. Se trata de Market Wizards, o Magos del Mercado. Escrito por Jack D. Schwager, este libro fue publicado por primera vez en 1989 y está construido a partir de entrevistas en profundidad con algunos de los traders más brillantes y exitosos de la historia de los mercados financieros, especialmente en Estados Unidos, durante las décadas de los 70 y los 80. A través de estas conversaciones, el autor no busca enseñar un sistema concreto, sino algo mucho más valioso: acceder a la forma de pensar de estos profesionales, entender cómo gestionan el riesgo, cómo toman decisiones bajo presión y cómo afrontan los errores cuando el mercado va en su contra. Y eso es precisamente lo que ha convertido a Market Wizards en un libro de referencia. No habla de teorías abstractas, habla de experiencias reales, de grandes aciertos, de errores muy costosos y de las lecciones que permiten a un trader sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Antes de continuar, te recordamos que en el canal ya tienes disponible el resumen de otro de los libros más recientes de esta misma serie, Magos Desconocidos del Mercado. Te dejamos el enlace en una etiqueta para que puedas escucharlo cuando quieras. En este vídeo descubrirás por qué este libro ha tenido tanto impacto, qué hizo famosos a estos traders y cuáles son las principales enseñanzas prácticas que podemos extraer de estos auténticos magos del mercado. A cambio, solo te pedimos una cosa: si este contenido te resulta útil, dale a me gusta, compártelo para darle la máxima difusión y suscríbete al canal, activando las notificaciones para no perderte los vídeos que publicamos semanalmente. Y ahora sí, vamos allá con este viaje por la mente de algunos de los mejores traders de todos los tiempos. Michael Marcus. Aprender a dejar de luchar contra el mercado. Michael Marcus es uno de los primeros traders entrevistados y su historia es clave porque muestra cómo se destruye y se reconstruye una carrera de trading. Marcus era inteligente, ambicioso y tenía una fuerte convicción en sus ideas macroeconómicas. El problema no era el análisis, sino su relación emocional con las posiciones. Cuando el mercado iba en su contra, Marcus no salía. Justificaba la tesis, aumentaba tamaño y convertía una pérdida controlable en una pérdida grave. Llegó a sufrir drawdowns tan severos que estuvo cerca de quedar fuera del negocio. El punto de inflexión llega cuando empieza a trabajar con Ed Seykota, quien le obliga a hacer algo que ataca directamente su ego: reducir drásticamente el tamaño de sus operaciones, casi hasta un nivel simbólico. Esta reducción no era técnica, era psicológica. Le permitía dejar de defender su opinión, observar el mercado sin presión, aceptar estar equivocado. Marcus descubre entonces una verdad central del libro: una buena idea no sirve si el timing es incorrecto. Él mismo lo reconoce. Puedes tener razón y aún así perder dinero. Lección real del capítulo: no discutas con el mercado. El tamaño de la posición amplifica errores emocionales. La supervivencia precede al éxito. Bruce Kovner. Pensar primero en cómo perder. Bruce Kovner representa el pensamiento más estructurado del libro. A diferencia de otros traders, Kovner no se centra en cómo ganar, sino en cómo puede perder. Antes de entrar en cualquier operación importante, se obliga a responder una pregunta concreta: ¿qué tendría que pasar para que esta operación sea un desastre? Y no lo deja en abstracto. Define el nivel exacto de salida, el impacto financiero, el efecto psicológico. Solo si puede aceptar plenamente ese escenario, entra en la operación. Kovner aprendió este enfoque tras experimentar la ansiedad de posiciones demasiado grandes. Descubrió que el problema no era el mercado, sino la incertidumbre no cuantificada. Una idea clave que aparece en el capítulo es que el riesgo no definido genera miedo. El miedo lleva a malas decisiones. Por eso, Kovner nunca improvisa salidas ni mueve stops para evitar pérdidas. Lección real del capítulo: el control del riesgo empieza antes de entrar. Si una posición te quita el sueño, aceptar la pérdida es parte del proceso, no un fallo. Richard Dennis. Porque la mayoría no puede seguir un sistema rentable. Richard Dennis es clave porque demuestra que el problema del trading no es técnico, sino humano.
Dennis creía que el trading podía enseñarse. Para probarlo, entrenó a personas sin experiencia, las famosas tortugas, y les dio un sistema de seguimiento de tendencias, con reglas claras y objetivas. El sistema funcionaba, pero no todos ganaban. Schweiger destaca que Dennis observó siempre los mismos fallos: abandono del sistema tras rachas negativas, reducción del tamaño justo antes de operaciones ganadoras, modificación de reglas por incomodidad emocional. Dennis entendió que el verdadero desafío no es diseñar un sistema rentable, sino soportar las pérdidas inevitables sin sabotearlo. Una frase resume su experiencia: las rachas perdedoras son parte del sistema. El trader que no las tolera nunca llegará a experimentar las rachas ganadoras. Lección real del capítulo: la disciplina es más importante que el sistema. La mayoría falla por abandonar en el peor momento. El trading es resistencia psicológica, no genialidad. Paul Tudor Jones. El peligro de ganar demasiado rápido. Paul Tudor Jones aporta una de las reflexiones más contraintuitivas del libro. El éxito rápido puede ser tan peligroso como una gran pérdida. Jones explica que después de grandes aciertos, el ego se infiltra, el tamaño de las posiciones aumenta, la percepción del riesgo se distorsiona. Aprendió esto tras vivir periodos de ganancias espectaculares seguidos de pérdidas igualmente rápidas. El problema no era el análisis, sino la relajación de la disciplina cuando todo iba bien. Por eso, Jones adopta reglas muy claras: cortar pérdidas sin excepción, reducir riesgo después de grandes ganancias, nunca permitir que una sola operación sea decisiva. Su enfoque no se basa en predecir, sino en reaccionar rápido cuando está equivocado. Lección real del capítulo: defender el capital es la prioridad número 1. La disciplina debe aumentar tras el éxito. Sobrevivir es una forma de ganar. Gary Bielefeld. La paciencia como ventaja competitiva real. Gary Bielefeld no llegó a la paciencia por teoría ni por filosofía. Llegó por experiencia directa y por errores repetidos. En sus primeros años como trader, Bielefeld operaba con mucha más frecuencia. Como muchos, sentía la necesidad de estar dentro del mercado, de hacer algo, de no quedarse al margen. Esa actividad constante le daba la sensación de control, pero los resultados no acompañaban. Con el tiempo empezó a observar un patrón claro. La mayoría de sus mejores operaciones no venían de estar activo todo el tiempo, sino de unos pocos momentos muy concretos en los que el mercado ofrecía una relación riesgo-beneficio claramente favorable. Ahí empieza su cambio de enfoque. Bielefeld entendió que operar por aburrimiento, por impaciencia o por necesidad emocional no solo no aportaba valor, sino que erosionaba lentamente los resultados. Cada operación mediocre añadía ruido, desgaste psicológico y riesgo innecesario. A partir de ese momento, decidió hacer algo poco habitual: reducir drásticamente el número de operaciones. No porque el mercado no ofreciera oportunidades, sino porque no todas las oportunidades merecen ser operadas. ¿Qué condiciones esperaba Bielefeld? Según explica en el libro, Bielefeld buscaba escenarios muy concretos. Mercados con desequilibrios claros, donde la oferta y la demanda estuvieran visiblemente desalineadas. Situaciones en las que el riesgo pudiera definirse con precisión antes de entrar. Contextos donde el potencial de beneficio fuera claramente superior a la pérdida posible. No le interesaban los movimientos pequeños ni los mercados erráticos. Prefería esperar semanas sin operar si no veía ese tipo de configuración. Schweiger destaca que Bielefeld estaba perfectamente cómodo no haciendo nada, algo que para muchos traders resulta psicológicamente insoportable. Él mismo lo expresa de forma muy directa: no estar en el mercado también es una posición. La experiencia que lo confirma. Bielefeld explica que cuando revisó su historial de operaciones, descubrió que una minoría de trades generaba la mayor parte de los beneficios. Muchas operaciones pequeñas solo añadían estrés y reducían rendimiento. Su mejor versión como trader aparecía cuando operaba menos. Esa constatación empírica fue la que consolidó su estilo. Lección real del capítulo: la gran enseñanza de Bielefeld no es solo sé paciente. Es esta: la selectividad es una forma de gestión del riesgo. Operar menos no es pasividad. Es una decisión activa de proteger capital, energía mental y enfoque. Como deja claro Schweiger en este capítulo, muchos traders no fracasan por falta de oportunidades, sino por incapacidad de esperar las buenas. Si te está gustando el contenido de este vídeo,
Déjanos un me gusta y suscríbete para que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más personas y tú recibas notificaciones de próximos videos. Ed Seykota. El sistema funciona. El problema suele ser el trader. Ed Seykota es uno de los capítulos más profundos y, para muchos lectores, el más incómodo del libro. Seykota fue pionero en el uso de sistemas automáticos de trading. Sus resultados eran extraordinarios, pero lo que más le llamó la atención con el paso del tiempo no fue la tecnología, sino el comportamiento humano alrededor de ella. Schweiger le pregunta por qué muchos traders fracasan incluso usando sistemas rentables. La respuesta de Seykota no es técnica, es psicológica. A lo largo de su experiencia, observó que muchos traders abandonan sistemas ganadores después de rachas negativas, modifican reglas para evitar el dolor emocional, repiten patrones de pérdida una y otra vez. Seykota llega a una conclusión clave. El mercado no crea los problemas del trader, los revela. Por eso afirma que muchas personas obtienen del mercado exactamente lo que buscan, incluso si eso es perder. El trading actúa como un espejo que amplifica miedos, inseguridades y conflictos internos no resueltos. Otro punto importante del capítulo es que Seykota no intenta evitar pérdidas, las asume como parte natural del sistema. Lo que evita es la pérdida descontrolada y la interferencia emocional. Le da mucha importancia a la consistencia, la aceptación de drawdowns, la confianza en el proceso. Lección real del capítulo. Un buen sistema no compensa una mala psicología. El trader es parte del sistema. Sin autoconocimiento, el mercado se convierte en un enemigo interno. Larry Hite. El riesgo no es un detalle, es el negocio. Larry Hite aporta uno de los enfoques más claros y transferibles del libro. El trading no va de predecir, va de gestionar riesgo. Hite explica que, desde el principio, aceptó una verdad básica. No sabía qué iba a pasar en el mercado. En lugar de intentar tener razón, decidió centrarse en lo único que podía controlar. Cuánto arriesgaba, cuánto podía perder, cómo proteger el capital. Para Hite, las pérdidas no son errores, son el coste de hacer negocios. El problema aparece cuando una sola pérdida tiene un impacto desproporcionado en la cuenta. Por eso insiste en tamaños de posición pequeños, diversificación, evitar concentraciones excesivas, aceptar que una serie de pérdidas consecutivas es normal. Schweiger destaca que Hite nunca intenta evitar el drawdown, sino sobrevivirlo. Su filosofía es simple pero exigente. Si sigues en el juego, las oportunidades volverán. Lección real del capítulo. No importa lo que operes, importa cuánto arriesgas. El control del riesgo es más importante que el análisis. Sobrevivir es la condición previa para ganar. Michael Steinhardt. El desgaste psicológico del éxito continuado. Michael Steinhardt representa un aspecto del trading del que se habla poco: el coste mental de ganar durante mucho tiempo. Steinhardt fue extremadamente exitoso durante años, pero explica que el verdadero peligro aparece cuando el éxito se normaliza. En ese punto, el trader corre el riesgo de relajarse, asumir más riesgo del necesario o perder sensibilidad ante el mercado. Para evitarlo, Steinhardt se imponía reglas muy estrictas, incluso más duras después de periodos de buenos resultados. Creía que la complacencia era una amenaza mayor que el miedo. Una práctica destacada de su enfoque era la autoevaluación constante, revisar decisiones, no solo resultados, reducir actividad tras rachas intensas, detenerse cuando sentía fatiga mental. Steinhardt entendía que el rendimiento no depende solo de la estrategia, sino del estado psicológico desde el que se ejecuta. Lección real del capítulo. El éxito prolongado exige más disciplina que el fracaso. La fatiga mental distorsiona el juicio. Saber parar también es una habilidad de trading. William O'Malley. Reglas claras para evitar errores repetidos. William O'Malley aporta al libro una visión muy concreta. La mayoría de los errores en bolsa son repetitivos y evitables. O'Malley pasó años estudiando ganadores y perdedores del mercado de acciones. Su conclusión fue que los grandes movimientos alcistas no eran aleatorios. Compartían características comunes, tanto en el comportamiento del precio como en la situación de la empresa. Pero lo más importante de su capítulo no es el análisis técnico o fundamental en sí, sino el énfasis en las reglas.
O'Neill observó que muchos traders sabían identificar buenas acciones, pero fallaban por motivos muy concretos. Compraban demasiado pronto. No aceptaban pérdidas pequeñas. Mantenían posiciones perdedoras esperando que vuelvan. Para combatir esto, insistía en reglas estrictas de salida. Una de las más importantes: cortar pérdidas rápido, sin excepciones, incluso cuando la idea original sigue pareciendo buena. Schwager destaca que O'Neill entendía el trading como un proceso repetible, no como una serie de decisiones improvisadas. Las reglas estaban diseñadas para proteger al trader de sí mismo. Lección real del capítulo. Las reglas existen para evitar errores emocionales. Una pérdida pequeña es una victoria defensiva. La consistencia nace de eliminar decisiones innecesarias. David Ryan. La diferencia entre saber y ejecutar. David Ryan aparece en el libro como un ejemplo claro de algo fundamental. Muchas personas conocen las reglas, pero muy pocas las ejecutan con disciplina total. Ryan fue discípulo de William O'Neill y utilizaba esencialmente el mismo enfoque. La diferencia no estaba en el sistema, sino en la ejecución. Schwager resalta que Ryan no buscaba reinterpretar el mercado ni mejorar las reglas. Su ventaja estaba en aplicar el método con una consistencia casi mecánica. Ryan explica que una de las partes más difíciles del trading es actuar cuando emocionalmente no apetece. Comprar después de una serie de pérdidas. Vender una posición que parecía prometedora. Aceptar que el mercado no valida tu opinión. Para él, la confianza no venía de predecir bien, sino de hacer siempre lo correcto según el plan, independientemente del resultado inmediato. Lección real del capítulo. La ejecución es más difícil que el análisis. La confianza se construye siguiendo el proceso. La disciplina diaria supera al talento ocasional. Marty Schwartz. Dejar de anticipar para empezar a ganar. Marty Schwartz representa un punto de inflexión muy común entre traders que luchan durante años sin resultados consistentes. Durante gran parte de su carrera inicial, Schwartz intentaba anticipar el mercado, buscar techos, buscar suelos, demostrar que era más listo que el consenso. El resultado fue frustración y pérdidas. El cambio decisivo llegó cuando aceptó algo muy simple, pero muy difícil. El mercado no paga por tener razón. Paga por adaptarse al precio. Schwartz dejó de intentar adivinar y empezó a reaccionar. Se centró en el momentum, en lo que el mercado estaba haciendo ahora, no en lo que debería hacer. Schwager subraya que este cambio no fue técnico, sino psicológico. Schwartz tuvo que renunciar a su necesidad de demostrar inteligencia y aceptar un enfoque mucho más humilde. A partir de ahí, sus resultados mejoraron de forma clara. Lección real del capítulo. Anticipar suele ser una forma de ego. Reaccionar reduce el conflicto emocional. Seguir el precio es más rentable que discutir con él. James B. Rogers Jr. Jim Rogers. Pensar en ciclos largos y tener el valor de esperar. Jim Rogers aporta al libro una perspectiva distinta a la mayoría, la del inversor macro que piensa en términos de ciclos largos y grandes desequilibrios económicos. Rogers explica que su mayor error inicial fue intentar operar demasiado fino, buscando puntos de entrada perfectos en movimientos que, en realidad, eran mucho más amplios. Con el tiempo entendió que su ventaja no estaba en el timing preciso, sino en identificar grandes tendencias antes de que fueran evidentes para el público general. Aprendió a observar cambios estructurales en oferta y demanda, ciclos económicos prolongados, sectores enteros infravalorados o sobrevalorados. Una vez detectada una gran idea, su enfoque era claro: entrar con convicción y darle tiempo. Rogers insiste en que muchas de sus mejores operaciones parecían aburridas al principio. No se movían rápido, no generaban emoción, pero con el paso del tiempo se convertían en movimientos extraordinarios. Lección real del capítulo. Las grandes oportunidades no requieren actividad constante. El tiempo es un aliado cuando la tesis es sólida. La paciencia es esencial en enfoques macro. Mark Weinstein. La intuición entrenada y el respeto absoluto al mercado. Mark Weinstein destaca por su enfoque extremadamente sensible al comportamiento del precio. Weinstein desarrolló una capacidad muy afinada para leer el mercado, pero Schwager deja claro que esa intuición no era impulsiva. Era el resultado de años de observación, estudio y experiencia directa. Uno de los puntos más importantes de su capítulo es su actitud frente al error.
Weinstein no discute con el mercado. Si el precio no se comporta como esperaba, sale sin dudar, incluso si no puede explicar inmediatamente por qué. Para él, el mercado siempre tiene razón, incluso cuando no entendemos el motivo. Weinstein explica que muchas pérdidas grandes vienen de ignorar pequeñas señales de que algo no está funcionando. Su intuición entrenada le permitía detectar esas señales temprano. Lección real del capítulo. La intuición válida se construye con experiencia. Escuchar al mercado es más importante que justificar una idea. Salir temprano es una fortaleza, no una debilidad. Brian Helber. Pensar en probabilidades, no en certezas. Brian Helber introduce una mentalidad profundamente estadística. Helber entiende el trading como un juego de probabilidades. Para él, una operación no es buena o mala por su resultado, sino por si fue ejecutada correctamente según el plan. Schweiger destaca que Helber estaba completamente cómodo, perdiendo dinero en operaciones bien planteadas. Lo que no aceptaba era perder por improvisación o por romper sus propias reglas. Este enfoque le permitió eliminar la carga emocional de cada trade individual, centrarse en series de operaciones, mantener consistencia a largo plazo. Helber insiste en que buscar certeza en el trading es una trampa psicológica. El mercado no ofrece certezas, solo probabilidades. Lección real del capítulo. Una buena decisión puede terminar en pérdida. El proceso importa más que el resultado individual. Pensar en series reduce el estrés emocional. Tom Baldwin. Preparación para rendir bajo presión extrema. Tom Baldwin es conocido por su capacidad para operar en entornos de alta presión, especialmente en mercados de futuros muy rápidos. Baldwin explica que su ventaja no estaba en reaccionar más rápido que los demás, sino en estar mejor preparado antes de que empezara la sesión. Gran parte de su trabajo se hacía fuera del mercado. Planificación detallada, escenarios posibles, niveles clave ya definidos. Cuando el mercado se volvía caótico, Baldwin no improvisaba. Ejecutaba lo que ya había decidido en frío. Schweiger subraya que esta preparación previa reducía enormemente el estrés y evitaba decisiones impulsivas. Lección real del capítulo. La preparación reduce el impacto emocional. Decidir en frío es mejor que reaccionar en caliente. La presión revela el nivel de preparación. Tony Saliba. Complejidad, opciones y autocontrol absoluto. Tony Saliba cierra las entrevistas con un enfoque especialmente exigente. El trading de opciones. Saliba operaba instrumentos complejos, con múltiples variables y riesgos no lineales. Precisamente por eso, desarrolló una disciplina extremadamente estricta. Uno de los aspectos que más destaca Schweiger es que Saliba nunca permitía que la complejidad justificara la falta de control. Cada operación estaba cuidadosamente estructurada para limitar el riesgo máximo. Saliba entendía que, en opciones, los errores pequeños pueden amplificarse rápidamente. Por eso daba prioridad absoluta a la gestión del riesgo, la claridad del escenario, la eliminación de sorpresas. Lección real del capítulo. La complejidad exige más disciplina, no menos. Entender el riesgo es más importante que entender el instrumento. El autocontrol es esencial en mercados apalancados. Capítulo final. Dr. Van K. Tarp. El trader es el sistema. Van K. Tarp no es trader profesional, y precisamente por eso su capítulo funciona como un cierre conceptual de todo el libro. Después de escuchar a traders con estilos completamente distintos, seguidores de tendencia, discrecionales, macro, sistemáticos, operadores de opciones, Tarp pone palabras a lo que todos ellos han demostrado con su experiencia. Su punto central es claro. El sistema no es el factor decisivo. El trader lo es. Tarp explica que dos personas pueden operar exactamente el mismo sistema y obtener resultados radicalmente distintos. La diferencia no está en las reglas, sino en cómo gestionan el riesgo, cómo reaccionan ante las pérdidas, cómo se comportan bajo presión y qué creencias tienen sobre el dinero y el error. Introduce una idea clave que conecta con todo el libro. El rendimiento en trading está directamente ligado a la psicología del operador. Según Tarp, muchos traders buscan sistemas nuevos cuando el problema real es interno. Cambian de método, de mercado o de marco temporal,
pero repiten los mismos errores porque no han cambiado su forma de pensar ni de comportarse. También destaca que el trading exige enfrentarse a verdades incómodas. No se puede controlar el mercado. No se puede evitar perder. No se puede ganar siempre. El trader que no acepta estas realidades termina luchando contra el mercado y contra sí mismo. Tarp insiste en que el verdadero trabajo del trader no es solo analizar gráficos, sino diseñarse a sí mismo como operador, definir cuánto riesgo puede tolerar, entender sus reacciones emocionales, crear reglas que compensen sus debilidades. En este sentido, el trading se convierte en un proceso de desarrollo personal acelerado. El mercado no se adapta al trader. Es el trader quien debe adaptarse al mercado. Lección final del libro. Después de todas las entrevistas, el mensaje de Market Wizards queda perfectamente resumido en una sola idea. No existe un sistema perfecto, pero sí existen traders que saben gestionarse a sí mismos. Y esa es la diferencia entre quienes desaparecen y quienes sobreviven durante décadas.